hospitalaria también la tienen que coordinar con cada docente, ya sea en el hospital, en la consulta externa o en el servicio, ¿ya? Eso lo deben coordinar con las diferentes docentes. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de esta modalidad? ¿Está claro o tienen dudas? Adelante, por favor. Doctora, buen día. Quería consultarle con cuestión a los seminarios y las actividades que acabo de nombrar. ¿En qué horario se darían? ¿En el horario de la tarde? No, todo es por la mañana, ¿ya? Ahora depende de cada docente. Ustedes tienen que coordinar, cada semana la coordinan con su docente respectiva. Les he mandado los contactos, por ejemplo, para la doctora Monasterios y la doctora Vera. Ustedes ya se contactan con ellas y van a tener los horarios, ¿ya? En el caso de la doctora Encinas, está siendo intervenida quirúrgicamente justo hoy. Entonces, el grupo de ella se va a quedar conmigo en la tutoría. Ya, con la doctora Encinas todavía yo voy a saber su baja, etcétera, para ver la actividad práctica. ¿Ya? Está bien, doctor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, creo que está bastante clara, entonces la rotación me alegra mucho que se haya comprendido. Empiecen con pie derecho este rote, aprovechen, dermatología es un rote donde sí se puede sacar buenas notas, depende de ustedes, cumplan la actividad y con mi grupo, después de las teóricas, nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? El grupo mío y el de la doctora Encinas se queda conmigo en línea, el grupo de la doctora Vera y de la doctora Monasterios puede abandonar la clase después de la clase teórica. ¿Estamos? Bien, voy a empezar entonces con la clase teórica de hoy y son las infecciones virales. Conmigo esta semana vamos a ver infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones micóticas, infecciones parasitarias que tienen su incidencia en la piel y que son importantes, ¿ya? Entonces, bien, vamos a ver. Infecciones virales e infecciones de transmisión sexual. Esta entidad que es muy importante en dermatología ya que existen muchos virus que están alrededor de todo el mundo, ¿no es cierto? Y que pueden mutar. Hoy por hoy sufrimos por las complicaciones de otro en este mismo momento, así que también tiene sus manifestaciones cutáneas. La mayoría de los virus tienen manifestación cutánea. Es así que vamos a recordar que existen dos tipos de virus, los DNA virus y los RNA virus. Dentro de estos tenemos nosotros a los que nos va a llevar interés ahora es los DNA virus. Dentro de estos está el virus herpes simple. Este virus de herpes simple tiene dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, que es exclusivo de la región peribucal, ocular, pueden ser dedos de las manos, labial, mucosas. En cambio, el tipo 2, que es exclusivo de las infecciones de transmisión sexual. Es importante conocer su clínica porque todo virus herpes simple se caracteriza a la clínica por presentar múltiples vesículas conglomeradas o agrupadas en grupos sobre un fondo eritematoso. La característica clínica es tal que solo al ver se puede reconocer. Vamos a ver la fisiopatología de lo que es el herpes simple. Ustedes saben que es un virus DNA que necesita de una célula sana para poder replicarse a nivel nuclear y esa es su característica y también adopta una etapa de latencia porque se queda en ese tiempo hasta que puede medir el sistema inmune. Una vez que hay una alteración del sistema inmune, que puede ser con un pico febril, otra enfermedad viral, la menstruación, desequilibrio hormonal, este puede reactivarse y volver a generar su clínica.
Entonces, ¿cómo uno se contagia? Por contacto directo o íntimo de la mucosa o de la piel traumatizada. Aquí podemos ver bien la fisiopatología del herpes. Primero aparece a nivel cutáneo en la piel con las vesículas en grupo y este tiene una predilección y es neurotropo y a través de las terminaciones libres viaja hasta el ganglio dorsal más cercano y es ahí donde va a tener su etapa de latencia. Una vez que haya una baja de la inmunidad, por estrés, por cambio hormonal, por fiebre, por comorbilidad, este nuevamente vuelve a migrar a la superficie y desarrolla la misma clínica. Entonces va a depender prácticamente de en qué ganglio dorsal este queda como reservorio para presentar su clínica. En dermatología, ustedes saben que una imagen vale más que 1000 palabras y tenemos aquí la primoinfección. ¿Cómo inicia? Con un edema, aumento de volumen, a veces como tiene predisposición por lo que son los nervios, vamos a tener disestesia, ardor, prurito, calor y esa es la sintomatología que vamos a encontrar en un paciente que esté iniciando con el brote. Una vez que se presenta, la característica clínica es típica. Múltiples vesículas agrupadas en racimo, en grupo, ¿no es cierto?, sobre una base eritematosa. También se la conoce como el beso de la araña cuando está en región mucoso o dérmico de la piel alrededor del labio. Pero en realidad es un herpes simple. Existe otra forma de presentación y es la gingivoestomatitis herpética, cuando existen múltiples úlceras que tienen la misma predisposición o distribución topográfica en grupos o en racimos de borde eritematoso, doloroso a nivel de la mucosa labial y se conoce como gingivoestomatitis herpética. Diferente de las úlceras bucales o de las aftas, ya que las úlceras bucales o aftas son generalmente esporádicas y no están conglomeradas en racimos. Cuando estos se presentan a nivel de lo que es la región ocular, tenemos a la queratoconjuntivitis herpética, donde también se puede presentar a manera de múltiples vesículas agrupadas en racimo, pero además lo que puede ocasionar es una conjuntivitis con epífora o lagrimeo frecuente, con alteraciones de la vista por el nervio motor. Y lo que podemos encontrar también es iridociclitis o uveitis. Por eso es peligrosa también el herpes simple en esta región. Cuando se presenta a nivel de los dedos tenemos al panadizo herpético. Hay que diferenciar un poco de lo que son las infecciones bacterianas porque si fuera una bacteria lo que nos daría es un absceso y el absceso es blando, puede drenarse, romperse y drenar el contenido. En cambio, el panadizo herpético, como ustedes recuerdan, el estrato córneo y lúcido de la piel es grueso, es duro. Entonces, las vamos a ver a las vesículas de contenido translúcido como si fueran purulentas, pero nada más es el efecto del estrato córneo. Entonces son vesículas tensas, dolorosas, duras, que fácilmente no van a drenar. Por lo tanto, no responden a tratamiento antibiótico, solo al antiviral. Generalmente son secundarios a un herpes de mucosa oral. Tenemos el síndrome de Maurice. Puede presentar el herpes una disestesia o hemiparesia de la hemicara afectada. De Maurice, neuralgia del trigémino. El diagnóstico entonces del herpes es clínico en un 100%. Vesículas agrupadas en racimo o en grupo sobre una base eritematosa con dolor, disestesia, ardor, picor, eso es herpes simple. No, en algunos casos, cuando tenemos la duda diagnóstica, podemos utilizar el test de sangre. ¿Y el test de sangre en qué consiste? En incidir la base de una vesícula, producir un raspado y aplicar en un portaobjetos. Y lo que vamos a ver a la tinción son células gigantes multinucleadas, ¿no? Y esto, cuando vemos células gigantes multinucleadas, nos está hablando de que se trata de una etiología
viral. Sin embargo, si tuviéramos células balonizantes como en globo, estaríamos pensando en dermatosis ampollares y dentro de estas el pénfigo. Existen otros estudios, pero como ya les digo, el diagnóstico es clínico. El tratamiento. Hasta ahora, el boom del tratamiento es el aciclovir, que da excelente resultado a una dosis de 200 miligramos cada 4 horas durante el día y la quinta dosis por la noche. Este tratamiento se lo puede realizar por 10 días. El tratamiento para el herpes recurrente es básicamente el mismo, pero solamente ya 5 días de acción. Y el crónico generalmente se utiliza aciclovir 400 miligramos 2 veces al día durante 12 días. Estos esquemas hay que ingresarlos a la memoria porque son esquemas que no se pueden equivocar porque si utilizan mal una dosis, pues el herpes se hace más recurrente y crónico cada vez. Entonces, como ven, para el herpes simple, solamente esa dosis de la aciclovir es necesaria. Pasamos al tipo 2 que corresponde al herpes genital, al virus herpes tipo 2, y este generalmente va a estar diseminado en región tanto del aparato genital femenino o del masculino en cualquier área. Este tiene un prodromos infeccioso de unos 3 a 4 días donde tenemos malestar general, tenemos cefalea, artralgias, mialgias, que es típico como un resfrío. Previo a lo que van a ser las manifestaciones cutáneas. Generalmente dura entre 4 a 15 días y lo más característico de este es el dolor que las personas tienen y si está en tracto urinario, la disuria sobre todo. Entonces tenemos una dermatosis que puede estar diseminada en el aparato genital femenino a manera de múltiples vesículas sobre fondo eritematoso, ¿no? A nivel de mucosas, como úlceras con borde eritematoso, tanto como en la boca o en los genitales. Y en el masculino, en cualquier área que tenga contacto, igual múltiples vesículas, en grupo, en racimos, sobre un fondo eritematoso. Ya en mucosa, a nivel de erosiones, como úlceras de borde eritematoso, ¿no? Sumamente dolorosas. El tratamiento de la primoinfección de un herpes genital es con aciclovir 400 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días. En el recurrente, básicamente es el mismo. Como ven, la dosis ya está subiendo del aciclovir, ya no son 205 veces, son 3 veces al día. La varicela. Es importante conocer esta dermatosis porque muchos me dicen que la varicela puede estar dada por el herpes y no es así. La varicela está dada por el virus varicela zoster. También es un virus DNA y cuando recurre, o sea, porque la varicela deja inmunidad y si tenemos el contacto nuevamente con el varicela zoster, lo que vamos a desencadenar es un virus o un herpes zóster, ¿no? Entonces el herpes zóster no está dado por herpes virus simple, está dado por varicela zóster. Mucho cuidado porque muchos por el nombre confunden la etiología. Bien, entonces se caracteriza la varicela por ser un exantema muy contagioso, generalmente de la edad preescolar en el colegio y generalmente cuando hay cambios bruscos de temperatura que puede ser primavera e invierno. La infección primaria siempre se da en un individuo susceptible. Por eso ustedes han debido escuchar que le dicen, ay, no le tengas miedo porque te contagias. Es lógico, porque si tienes miedo, bajas defensas, te contagias el virus, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere. La infección secundaria o recurrente es el herpes zóster. Bien, entonces, ¿cuándo se da la época de contagio? 2 días antes de que aparezca el brote cutáneo, cuando estamos en el prodromo tóxico infeccioso con mialgias, artralgias, dolor de cabeza, escalofríos, tos seca, ojos rojos, esas 48 horas previas al brote cutáneo se contagia la varicela. Y luego 5 días después de que todo el brote cutáneo haya aparecido.
¿de acuerdo? Y que es justamente en la fase de descostre donde puede haber un contacto piel a piel por contacto directo, o en la fase respiratoria de la tos seca donde uno inhala las gotitas de flúger con el virus y puede contagiarse con varicela. Se incuba entre 8 a 20 días y la inmunidad es de larga duración. Ahí tienen un ejemplo a la Maggie Simpson contagiándole al Nelson con la tos seca, ¿no? Y el otro seguro lo va a presentar. Muy bien, entonces, la erupción y la clínica es típica. Inicia en el rostro y luego se distiende a piel cabelluda para luego estar en tronco y en extremidades. Generalmente es centrípeta, a veces puede iniciar en tórax, ¿no? O en cabeza y luego va a extremidades, por eso es centrípeta. La clínica es interesante, es polimorfa. Al mismo momento del examen lo que podemos ver son máculas eritematosas planas o a la vez podemos encontrar pápulas eritematosas dispersas acompañadas de las máculas o vesículas de contenido translúcido dispersas entre las otras lesiones, las pústulas cuando hay una sobreinfección de contenido purulento y finalmente el boom del diagnóstico clínico, la costra central hemática. Siempre que ustedes tengan costra central hemática, eso es varicela. Entonces ahí tienen imágenes de los niños que son los que más sufren este cuadro, en tronco, fíjense bien en rostro y muy pocas en extremidades. Aquí se puede advertir pocas, ¿no? Ahí están lesiones con costras, tenemos vesículas, tenemos pápulas, ¿no es cierto? En este niño, por ejemplo. En mucosa oral, ahí tenemos las úlceras blanquecinas de borde eritematoso, también puede estar en genitales, región genital, anal, también aparece. Ahí está la costra central típica de la varicela con las vesículas y las pápulas. Ahí tenemos múltiples lesiones costras centrales, ¿no es cierto? Existen al mismo tiempo del examen. Ahí tenemos otro niño, los ojos rojos, las vesículas múltiples, costras melicéricas, ¿no es cierto? Aquí ya cuando hay un exudado, sobreinfección. Entonces los grupos de alto riesgo son mayores de 15 años, ¿no? Por los picos febriles que se cursan y la esterilidad secundaria que puede causar a nivel de la espermatogénesis. Los infantes menores de 1 año también son otro grupo de riesgo porque pueden desarrollar encefalitis viral o una neumonía viral. Los inmunosuprimidos, desde luego, y los recién nacidos de las madres con varicela entre los 5 días antes de las 48 horas del parto, 20 a 25 de estos niños pueden fallecer. El diagnóstico es clínico, podemos apoyarnos del test de SANG, sí, pero generalmente el diagnóstico es clínico. El tratamiento, aquí hay una discusión con los pediatras porque ellos son los que quieren que salga el último grano, la última ampolla, para que el niño no vuelva a recidivar luego herpes zóster o varicela, pero en realidad, como ustedes saben por inmunología, una vez que se tiene contacto con el virus, ya se forman los anticuerpos, así que no hay ningún problema y no hay ningún riesgo. No significa que tiene que salirle todo el cuerpo para poder hacer el tratamiento. Nosotros como dermatólogos, algunos creemos que son más los daños y la incomodidad del niño cuando tiene varicela que en realidad poder cortar, y es así que podemos usar el aciclovir 20 miligramos, kilogramo peso 4 veces al día por 5 días y ya tiene la inmunidad a futuro. En vía endovenosa, cuando el cuadro o el paciente está inmunodeprimido y está muy agresiva la enfermedad, se puede usar aciclovir 50 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Y la vacuna antivaricela que ya hace 2 años no llega a nuestro medio, pues el paciente va a tener nomás que contagiarse y cursar varicela. El herpes zóster es la recidiva cuando alguien de niño o joven ha tenido varicela y ha habido reservorios en los ganglios dorsales. Entonces, cuando hay un cambio en la inmunidad, que generalmente es a partir de los inicios de la tercera edad o cambio hormonal, puede aparecerse el herpes zóster.
Este también conocido como culebrilla porque es dermatomérico, sigue un segmento de acuerdo al nervio que inerva esa región. El tratamiento de este es mucho más alto porque la complicación más frecuente de este es la neuralgia posherpética. Es así que para evitar esto usamos dosis altas de aciclovir de 800 miligramos 5 veces al día por una semana. Si damos una dosis inferior a estos 800 miligramos, es seguro que el paciente vaya a cursar con neuralgia postherpética, lo cual con ahora no. Ahora sí, está un poco lento. Ya. Ahí está, entonces diseminada en forma dermatomérica, es unilateral, no es bilateral, porque ustedes saben que aquí está el ganglio dorsal e inerva esta región hasta la región external, y entonces lo que vamos a tener son múltiples vesículas agrupadas en racimos y que cuando confluyen forman ampollas, lictenas, sobre una base eritematosa. Sumamente doloroso e invalidante la calidad de vida del paciente. Existe una complicación que es el síndrome de Ramsay-Hunt cuando este afecta ahora sí nervio facial. Esto es sumamente peligroso por la vecindad al sistema nervioso central y por eso este paciente se debe tratar por vía endovenosa. A este paciente no le podemos hacer un tratamiento oral. Necesariamente tiene que ser con ampollas, 50 miligramos cada 6 horas, por 7 a 10 días para poder ayudar al paciente, ¿no? Las secuelas pueden ser invalidantes, puede haber tosis palpebral, puede haber ceguera, puede haber hemiplegia de la cara, ¿no es cierto? Parálisis facial en todo caso, alteraciones gustativas, alteraciones olfativas, es un sinfín de complicaciones que se pueden dar, por eso el tratamiento a nivel sistémico es vital. Ustedes advertirán que el aciclovir es 50 miligramos, es menos que uno de 800 miligramos que se puede usar, pero si ustedes recuerdan, el aciclovir por vía oral solo se absorbe en un 20%. De ahí la importancia de poder hacer un diagnóstico a tiempo y un buen tratamiento. Molusco contagioso. El molusco contagioso es otra dermatosis que se da por un virus DNA, de la familia del poxvirus, del género Mulis poxvirus. Este es un virus sumamente contagioso y que te puedes contagiar en contacto cutáneo, piel a piel o por fómites. Este generalmente también necesita de las células sanas, pero a la vez estimula el factor de crecimiento epidérmico y crea una vesícula umbilicada con la característica del molusco en el centro. Entonces, a veces es el diagnóstico diferencial de las verrugas, pero en realidad este molusco, como ustedes pueden ver, son pápulas perladas umbilicadas. Esa es la característica del molusco porque en ese ombligo es donde van a encontrar ustedes al molusco. Pápulas perladas umbilicadas, ¿no? Esa es la diferencia entonces del molusco. ¿Cómo se trata? Nosotros utilizamos una jeringa de un bisel de 10 cc y hacemos una incisión en la base de la pápula. Con la punta levantamos, o sea, como si la destapáramos, y con la aguja extraemos el molusco, que es como un molusco blanquecino, ¿no? Aquí está protruyendo, por ejemplo. Entonces, una vez extirpado el molusco, se trata. Imagínense curetear a cada una de estas lesiones. Los dermatólogos pasamos y utilizamos la crioterapia o el imiquimod tópico que pueden traer excelentes resultados. Pasamos a otra dermatosis infecciosa que son las verrugas, que son del virus de papiloma humano. Este tiene diferentes tipos y de acuerdo al tipo van a ser o digitales, o cutáneos, o mucosos, ya vamos a ir viendo más adelante. Se incuban generalmente 6 semanas y hasta los 2 años.
El diagnóstico se puede hacer directamente por la clínica o con PCR en los casos de virus de papiloma humano de malignidad que pueden dar como consecuencia el cáncer de cervix uterino, ¿no? Estamos hablando entonces de la variedad de los condilomas acuminados. El tratamiento es quirúrgico, se puede utilizar crioterapia, láser, electroterapia, o puede ser un tratamiento citolítico con ácido hidrocloroacético entre un 50 y 90% en el caso de verrugas en mucosas, o la podofilina al 10-25% en el caso de los condilomas acuminados de una aplicación semanal. El tratamiento citotóxico con 5-fluoracilo también se puede utilizar en múltiples verrugas vulgares que pueden estar en manos y en pies, o el tratamiento inmunomodulador, que ahora ya es el boom del tratamiento, el imiquimod al 5% tópico, 3 veces por semana por 12 semanas, ¿no? Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de papiloma humano que dependiendo de qué número sean, estos van a estar presentes o desencadenar las diferentes verrugas. Los más importantes, las 3 y 32, que dan la hiperplasia epitelial focal, la de los genitales con riesgo alto, 16, 18, 31, 45, para desarrollar cáncer de cervix uterino, sobre todo en los condilomas acuminados. Ahí tenemos entonces diferentes formas de verrugas. Ahí tenemos las verrugas que son filiformes, digitiformes, hiperqueratóxicas, generalmente están en área de la barba, porque al rasurar hacemos el trauma y en la sangre contagian a las siguientes lesiones, ¿no? Por eso hay que recomendar al paciente no rasurarse, solamente usar tijera para recortar, porque al lesionar y al frote continuo, estas pueden contagiarse aún más. Las verrugas plantares, otras que están a nivel de plantas de pies y que algunos piensan que son callos, pero la diferencia en la planta de los pies es que las verrugas tienen puntos negros, que son trombosis capilares que causa el virus a nivel de los capilares de los pies, ¿no? Entonces son múltiples verrugas, pápulas hiperqueratóxicas, rugosas, ásperas y secas, con puntos trombosados negros, y la característica clínica de estas que al caminar duelen. En cambio, el callo no duele. Las verrugas planas, generalmente del rostro, se caracterizan por ser múltiples pápulas planas de superficie lisa, algunas veces rosadas, otras pigmentadas. Estas generalmente se contagian por el frote continuo, ¿no es cierto? Entonces hay que evitarlo y tratar. Luego tenemos la hiperplasia epitelial focal propia de las mucosas. Generalmente se la contagia uno cuando va a las entradas gran poderes universitarios, que gracias a Dios no tenemos, porque comparten vasos, botellas, y ahí pueden contagiarse, ¿no es cierto? Entonces son múltiples vegetaciones húmedas. Cuando están las verrugas en mucosas se llaman vegetaciones. Son rosadas, son lisas, ¿no es cierto? Y pueden estar también alrededor de la lengua. Las más comunes, que están en manos o regiones periunguales, como pápulas hiperqueratóxicas rugosas, estas cuando quitamos padrastros o mordemos, también pueden estar presentes a nivel de las manos y son las más comunes. Y la de los genitales, que corresponden a los condilomas acuminados, que son vegetaciones excrescentes, mamelonados como en cresta de gallo, malolientes, y que estas sí hay que determinar el PCR para identificar si son o no portadores de virus que puede dar malignidad. Cambiamos a otras infecciones de transmisión sexual y tenemos a la sífilis. La sífilis está dada por el Treponema pallidum de la familia Treponemataceae. La inmunidad celular humoral es importante a raíz de la primoinfección, por eso tenemos 3 tipos de sífilis: la primaria, la secundaria y la terciaria. La diseminación en nidos sistémicos es importante, sobre todo en la terciaria. Existen fases latentes y tardías que ya vamos a ir viendo. Nosotros en dermatología utilizamos la regla del 3×3. ¿Qué quiere decir?
3 semanas después del contacto sexual se presenta la primoinfección, que se caracteriza por una úlcera y su adenopatía, ya que sería la sífilis primaria, ¿de acuerdo? La secundaria, que después está después de 3 meses. No he tratado la primaria, a los 3 meses desarrolla una erupción cutánea mucosa con ganglios tanto en todo el cuerpo como en palmas de manos y plantas de pies. Pero como no le hago caso, a los 3 años desarrollo la terciaria, que son con nódulos o gomas sistémicas. Entonces, en la sífilis primaria, la característica clínica de la úlcera es una úlcera numular o en moneda de borde duro, indurado, por eso se conoce también como chancro duro, un centro sanioso, no dolorosa. La sífilis primaria no es dolorosa, por eso muchos pacientes lo dejan pasar, la dejan inadvertida, con un tiempo cicatriza y pueden desarrollar lo que es la sífilis secundaria. Y la sífilis secundaria se caracteriza por múltiples máculas eritematosas diseminadas por todo el cuerpo, pero que además comprometen plantas de pies y palmas de manos. Lo que no tenemos cuando tenemos una rociola sifilítica o salmonelósica tipoidea o pitiriasis rosada o una urticaria no se presentan en palmas de manos y plantas de pies. Pero a veces la pasan como si fuera un proceso alérgico y viene la sífilis terciaria, con los famosos granulomas o gomas sifilíticos, y ustedes recuerdan bien, el goma tiene 5 fases en su evolución. La induración, el reblandecimiento, la fístula, el absceso y la cicatriz son fases de un goma, ¿no? Entonces, esto es claramente lo que presentan en la sífilis terciaria. Entonces, el diagnóstico puede ser directo a través de la identificación del treponema pallidum, siempre por eso es directo, y se puede hacer una tinción en campo oscuro, y gracias a las proteínas fluorescentes que tiene el treponema en su composición, se va a ver en la tinción de campo oscuro. O el indirecto, que son directamente los anticuerpos de haber tenido contacto con sífilis, el BDRL o el RPD que se hacen aquí en nuestro medio. Y en la terciaria nos queda la opción de la biopsia, donde podemos ver los granulomas sifilíticos. El tratamiento de elección hasta hoy es muy óptimo, es la penicilina benzatínica 2.400.000 intramuscular en dosis única, y en los casos de la terciaria la misma dosis, repetirla por 3 semanas. Chancro blando. Este está dado por el Haemophilus ducreyi, un bacilo gran negativo. Este no deja recuerdo inmunológico, así que si lo pulsan, lo tratan, este no vuelve más y no tiene recidivas. Se incuba entre 2 a 5 días después del contacto sexual. En el diagnóstico directo puede ser realizado por frotis uretral, o también puede realizarse por cultivo en agar chocolate o agar sangre. El tratamiento de elección, la ciprofloxacina 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. Ciprofloxacino 500 miligramos 2 veces al día por 3 días y el cuadro se resuelve. ¿Cuál es la característica clínica importante del chancro blando? Es una úlcera de borde irregular. Si recuerdan, a la sífilis era de borde nítido, redonda, numular. Este es irregular, desflecado. El borde es plano, blando, de centro blanco, por eso se conoce como chancro blando. Y una característica importante de este es que es sumamente doloroso y maloliente. Entonces, si ustedes encuentran una úlcera de estas características, tienen que pensar en chancro blando. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de la clase, chicos? ¿Dudas?
Todo claro, doctora. Ana Patricia, Wanda Navet. Sí, doctora, soy Ana. No podía encender el micrófono, disculpe. Sí, doctora. ¿Puede repetir su pregunta? No era pregunta, doctora. Es que usted llamó lista, soy la primera, soy Ana y no pude encender el micrófono. Disculpe. Stephanie Nicole, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo claro, gracias.